Amigos, buenos días, bienvenidos a los desayunos de 24 horas, viernes 7 de enero. El Ministerio de Educación dijo esta semana que se mantiene el cronograma de regreso a clases 100% presencial para la Sierra y Amazonía el 7 de febrero y para la Costa y Galápagos el 3 de mayo. Pero ahora, cuando hay un incremento de COVID-19 en el país, muchos padres se preguntan si en esta etapa de clases regresarán, aunque sea momentáneamente, a la modalidad virtual, si se mantendrá más bien lo que se ha venido aplicando a la presencialidad. Es esto, se lo vamos a preguntar de inmediato a María Brown, ministra de Educación, a quien le doy las gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Liz. Buenos días a todos. Ministra, buenos días. Esta primera semana de enero, algunos planteles educativos decidieron por prevención regresar a clases virtuales, abrieron esa posibilidad, otros han mantenido quizás la presencialidad. Para hoy en la mañana, ayer los medios de comunicación recibimos una notificación que habría una rueda de prensa en la que estaría usted, el presidente del COE y la ministra de Salud, y entre los puntos a tratar decía regreso a clases. ¿Hay alguna variación en ese sentido, quizás por la situación del COVID que atraviesa el país? Sí, buenos días, y como te decía hace un momento, a todos los que nos escuchan también, un feliz día y un feliz año nuevo. Una de las cosas que hemos repetido con frecuencia y se dice en el COE Nacional es estamos en sesión permanente, y uno de los elementos que se realiza es un constante monitoreo de cómo avanza la pandemia para tomar decisiones en todos los aspectos que competen pues a la ciudadanía. En este caso, el día de ayer tuvimos una sesión de trabajo con el Ministerio de Salud Pública para una nueva evaluación de cuál es el progreso de los casos y de contagios por COVID-19 en el país después del feriado y cómo esto también ha progresado en el caso de estudiantes y docentes a nivel nacional. Podemos verificar entonces que las instituciones educativas no han sido un foco de contagio, sin embargo vemos que producto de un incremento del contagio generalizado de casos reportados en todo el país, hay que revisar, siempre estar atentos y revisar cuáles son las medidas que se han emitido. En este sentido, el día de hoy, luego de la sesión del COE Nacional que se realizará a las 10 de la mañana, se anunciarán ajustes posiblemente a fechas, también posiblemente a cómo vamos a trabajar en materia educativa en las próximas semanas, y estas medidas siempre están en proceso de revisión y le pedimos a la ciudadanía que estén constantemente revisando cuáles son los lineamientos oficiales que se emiten a través del COE Nacional. Todas las fechas, incluida la del 7 de febrero de retorno a la presencialidad con aforos al 100% en la Sierra Amazonía, podrían variar. Una vez que estemos más cercanos a esa fecha, deberemos analizar cuál es la situación epidemiológica y en función de ello decidir, ya sea ratificar o modificar esas disposiciones. Pero hoy, ¿qué le dicen esas cifras y ese testeo que usted hace como ministra de Educación de lo que va sucediendo en las escuelas, colegios, incluso universidades? Porque durante el año pasado usted sostenía que, y lo acaba de decir, que los planteles educativos no son focos de contagio. Pero hoy estamos viviendo una situación diferente porque venimos de Navidad, de fin de año, donde educadores son también padres de familia, donde los alumnos y sus familias compartieron con otras personas, y eso está dejando un repunte que todavía no termina de quizás llegar a su total magnitud. Los especialistas médicos, desde las autoridades de salud, han dicho que falta ver todavía el resultado que deja la celebración de fin de año. Y es en función precisamente de esta recomendación de los especialistas de salud que hemos hecho una nueva revisión junto al Ministerio. ¿Cuáles son las cifras? Hemos avanzado a nivel nacional siempre en un monitoreo permanente de cuáles son los casos reportados de COVID en el sistema educativo. Al momento tenemos 384 casos activos reportados en docentes. Estos son casos que se distribuyen en distintas provincias. La provincia con mayor número de casos es Guayas. Guayas, en este momento, en la ciudad de Guayaquil, 266 casos, y en el resto de la provincia del Guayas, 10 casos adicionales en docentes. En el caso de estudiantes activos, 94 casos de COVID que han sido reportados al sistema educativo nacional. Hay provincias en donde los reportes son bajos, y pues hay que hacer un monitoreo permanente porque, como tú bien dices, podrían presentarse nuevos reportes a lo largo de estos días, como es el caso de Esmeraldas, Imbabura o Sucumbíos, en donde tenemos 4 casos, 2 casos en docentes y ningún caso reportado en estudiantes, por lo cual estamos haciendo un barrido para que también las instituciones educativas
reporten y actualicen estas cifras que deben entregar al distrito educativo, cada uno de ellos, para llevar un control y activación de los cercos epidemiológicos. Pero también llevamos un control, como tú sabes, del uso de las instalaciones, y allí podemos ver que no existe una correspondencia en el número de casos que se presentan respecto a la presencia en educación. Por ejemplo, acabamos de mencionar en Guayas y Guayaquil es donde tenemos el mayor número de casos en docentes. Sin embargo, Guayas es una de las provincias con las menores tasas de instituciones educativas que han solicitado el uso de sus instalaciones, el 56%, versus otras provincias, por ejemplo, como Pichincha, en donde ya superamos el 80%, o Cotopaxi, donde superamos el 95% de instituciones educativas que están asistiendo de manera presencial en aforos reducidos, o Azuay, donde el 97% ya están asistiendo a las aulas de manera presencial. Por lo tanto, vemos un incremento en los contagios, pero estos contagios no se producen porque haya un retorno a la presencialidad, sino porque durante el feriado ha existido una mayor relajamiento, si se quiere, de las medidas de bioseguridad, que se conjuga con la llegada de la variante Omicron. Recordemos que cuando supimos sobre la variante Omicron ya hubo una revisión de las fechas en materia educativa en el COE Nacional, y esto tiene que ser un constante monitoreo. El día de hoy, posiblemente, como te decía, anunciaremos algunas modificaciones a fechas que tienen que ver con la presencialidad, y también estaremos planteando con la ministra de Salud cuál es el escenario que se viene para las próximas semanas, de manera que la ciudadanía pueda estar, como siempre, lo mejor informada y tomar decisiones sobre la base de esta evidencia. Y seguir vacunando. El gobierno del encuentro ha sido en su programa de vacunación exitoso, pero estos programas de vacunación también dependen de todos ustedes, de la ciudadanía. Continuemos asistiendo a los puntos de vacunación, seguimos avanzando en el proceso de vacunación de primeras y segundas dosis, y en el caso de estudiantes debemos culminar este proceso y seguir avanzando también con que las familias lleven a los estudiantes, a los niños, a estos puntos de vacunación. De 5 a 11 años, Liz, tenemos ya un 72.77% de niños con primera dosis de vacunación. Ministra, y claro, definitivamente pues usted siempre ha dicho que hay que considerar también que la educación es un derecho para nuestros niños, que la factura que ha dejado esta pandemia en cuanto a quizás ese retraso en el aprendizaje equivale al triple del tiempo que no han asistido a clases, y eso es un indicador bastante preocupante, ¿no? Pero padres de familia lo que dicen ahora también es, si en los trabajos se ha apelado a que se reduzca el 50% del aforo, ¿por qué no quizás en las clases, cuando estamos atravesando por un pico importante de pandemia, sobre todo con Omicron sí, pero donde todas las otras variantes están pululando? Ahora, va a quedar quizás a discreción también de ese plantel educativo por ahora decidir si es que regresa a su modalidad virtual, porque puede tener educadores contagiados, porque conoce que tiene estudiantes que están también hoy con sus familias enfermas, o no queda abierta esa posibilidad. El día de hoy revisaremos una propuesta que ha sido elaborada conjuntamente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud sobre cómo va a funcionar el uso de las instalaciones en las próximas semanas, en todo el mes de enero, en lo que queda del mes de enero, y allí precisamente daremos disposiciones generales, y en estas disposiciones generales habrá siempre casos y excepciones en donde podamos hacer una revisión muy puntual y específica. Asimismo, es importante pedir también que contemplemos que sigue activo el protocolo de bioseguridad. Esto quiere decir que docentes y estudiantes, una vez que se permita el uso de las instalaciones en la institución educativa, desde el 7 de junio ha sido así, el docente no puede ir a la institución educativa si muestra síntomas o tiene sospecha de contagio de COVID. Un estudiante tampoco debe asistir de manera presencial, debe reportarse a la autoridad de la institución educativa. El docente debe asistir a un centro de salud el día que reporta cualquier sospecha o síntoma para ser evaluado por un médico y seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública en cuanto a la realización de una prueba de PCR o un aislamiento preventivo hasta poder confirmar o no si es que es un caso de COVID. Estos protocolos son los que han ayudado y han funcionado para que la educación continúe. Y hacer un llamado, Liz.
La educación es lo último que debe cerrar y es lo primero que se debe abrir. Es un derecho humano fundamental, como tú lo destacaste, y tenemos que como familias en estas próximas semanas también hacer una autorreflexión y un proceso también crítico, autocrítico, a cuál ha sido nuestro comportamiento. ¿Realmente hemos priorizado la continuidad educativa en nuestros hijos o a lo mejor hemos puesto por delante estar en una reunión, nos hemos relajado con las medidas de bioseguridad, hacer otras actividades que no son consideradas esenciales y a esto, pues por supuesto, pone en riesgo otras actividades como son la educación y el trabajo, que son esenciales? En particular, en este caso, la educación debe estar por encima de otras prioridades al interior de la familia, y las otras decisiones que se toman sobre qué vamos a hacer dentro de ese entorno familiar deberían estar alineadas a esa prioridad y debemos ser coherentes con las medidas, ¿no? Para que también funcionen las medidas de bioseguridad y las recomendaciones del COE, dependemos de ustedes, de la ciudadanía, para que ayude con el cumplimiento y acatando las disposiciones de manera tal que podamos llegar a las metas que ha planteado el Ministerio de Salud y no complicarnos si es que en algún momento contraemos el virus. Y hoy la preocupación, ministra, gira en torno a lo que pueda pasar, sobre todo en este mes de enero, porque evidentemente hubo encuentros y eso está dejando una factura para fin de año, para Navidad. El presidente del COE decía la semana pasada, todavía no estamos sintiendo lo de fin de año, sino lo del 24 y 25 de diciembre. Y eso es lo que preocupa también ahora a los padres de familia, ¿no? Porque si bien no se estaba suscitando contagios en las escuelas, es probable que ahora a lo mejor sí comiencen a darse en este tiempo por lo que estamos atravesando. Pero, ministra, en ese sentido también preguntarle, ¿no? Dentro de todo, usted ha recalcado los protocolos que se aplican y que han funcionado. Hay medidas de bioseguridad también que tienen que cumplir los planteles, distanciamiento de más de 2 metros entre banca y banca, pero lo cierto es que cada vez que comentamos que usted nos va a acompañar en este espacio, comienzan a escribirnos padres de familia. Algunos nos han dicho que hay planteles donde hay 30 niños en un aula y por ende pues ese distanciamiento no se cumple y no hay una inspección debida como para garantizar que todos los planteles del país realmente puedan aplicar esas medidas de bioseguridad y que eso se convierte en una bomba de tiempo que puede derivar, sí, en la presencia de contagios, por ejemplo. Así es, y definitivamente siempre hay que seguir redoblando esfuerzos en el control del cumplimiento de las disposiciones de distanciamiento social y medidas de bioseguridad. Dependemos también de la ciudadanía para que nos ayude cuando han identificado que existe un incumplimiento de estas disposiciones, haciendo una denuncia a los canales oficiales, al 1-800 Educación, reportando a través de las redes sociales para que podamos activar inmediatamente un contingente. Hacemos visitas aleatorias de manera constante, pero recordemos, estamos en este momento ya trabajando con el PICE aprobado en más de 12.000 instituciones educativas, en el 74% de instituciones educativas del país, y por lo tanto también requerimos del apoyo de la ciudadanía a cumplir con estos protocolos y también avisarnos si es que existe cualquier inconveniente dentro de la institución educativa. Siempre hay ese temor a denunciar, ministra, por temor a esa represalia, ¿no? Hacer público o visible ese rostro del padre de familia e ir a contar quizás lo que está pasando en ese plantel porque temen que después no haya una matrícula, que a lo mejor el trato hacia su hijo, ese alumno, comience a cambiar y eso hace que estos temas queden quizás en denuncias a través de nosotros los medios de comunicación más bien. Pueden hacerlo de manera anónima inclusive. Las denuncias que se hacen a través de redes sociales y las denuncias que se hacen a través de los canales del 1-800, sobre todo en el número telefónico 1-800 de Educación, no se difunde quién ha hecho el reporte, simplemente se activa una revisión. Nosotros estén tranquilos a la ciudadanía, este tipo de denuncias nos ayudan a mejorar a todo el sistema educativo. No vamos a difundir, por supuesto, la fuente de la información, sino más bien buscamos la mejora de los servicios en materia educativa, darles esa tranquilidad a los medios de comunicación si reciben también ustedes denuncias de cualquier tipo dentro del sistema, no únicamente estas. Tenemos un canal abierto con los medios, siempre estamos en contacto y atentos y podrían también hacernos llegar esta información de manera que podamos hacer una revisión. Ministra, y también... No quiero dejar de transmitirle otra inquietud. Padres de familia, ayer al difundir la promoción de que usted, como menciona, iba a estar aquí, nos escribían y nos decían que si no se iba a dar paso quizás también a la revisión del pago de pensiones. Hoy dicen ellos que el colegio de sus hijos reciben 5 horas de clases, no es el tiempo completo y sin embargo siguen pagando una mensualidad como si sus hijos estuvieran pues las 8 horas o el tiempo que antes tenían habitualmente en el plantel educativo recibiendo sus clases.
los topes o los rangos de pensiones aprobadas para las instituciones educativas particulares, que como ustedes conocen no son la mayoría de la oferta educativa en el país. La mayoría de la oferta educativa en el país es de instituciones educativas fiscales. Tiene un acuerdo ministerial que regula cuál va a ser su aprobación. Una vez que regresemos ya a un 100% de aforo, entrará en vigencia el control también de los permisos de funcionamiento en las modalidades de educación a distancia y educación presencial, diferenciando la forma de cálculo de las matrículas y pensiones aprobadas para estas instituciones educativas. Esto quiere decir que las instituciones educativas que vayan a optar por continuar con una modalidad a distancia o regularizar esa oferta como una oferta permanente, que la van a dar no por la pandemia, sino después de este proceso también, y se van a mantener dentro de esta modalidad o incorporar también esta modalidad, deberán presentar pues una solicitud de aprobación del reporte de cuáles van a ser las pensiones y las matrículas sobre la base del cálculo de los costos de una oferta que es una oferta distinta a la presencial. Y allí vamos a ver con mayor claridad una diferenciación de pensiones y matrículas. En este momento también es difícil para las instituciones educativas particulares planificar oscilaciones, digamos, en pensiones dentro de un mismo año, dentro de un mismo mes, cuando pueden existir variaciones sobre la oferta educativa que no dependen de ellos y que en muchas ocasiones no son previsibles, y que por supuesto tampoco pueden anticiparse como para poder anunciar variaciones en pensiones, pero sí está previsto ya en el acuerdo ministerial esta distinción de ofertas, del tiempo que tiene que darse también del servicio a las familias, para que así se calcule unas pensiones que sean unas pensiones justas y sobre todo que sean transparentes, que sean informadas a la ciudadanía. Son variaciones que se dan también acorde a la situación de pandemia, y eso ha llevado a que hoy entonces 10:45 de la mañana haya una reunión del COE, previsto que después de eso se den anuncios en torno también al sistema de aplicación de clases, al menos por estos días. Estaremos pendientes, ministra, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Liz, y muchas gracias por también seguir los resultados de la reunión del COE del día de hoy y ayudarnos a informar a la ciudadanía sobre cuáles serán pues ya las medidas a adoptarse a partir del día de hoy. Como padres de familia estamos súper pendientes. Gracias, ministra.